Buenas noches, tutor y compañeros. Mi nombre es Jason Solano, estudiante de Ingeniería Industrial en la UNAD. Aquí está mi documento. Y bueno, vamos a hacer la sustentación del componente práctico virtual correspondiente a la solución del laboratorio. Vamos a sustentar el punto 3.1 que corresponde al rectificador de onda completa. Entonces nos dan un circuito que tenemos que montar con la ayuda del simulador Tinkercad, y nos dan una frecuencia inicial de 60 Hz y un voltaje de entrada de 10 en el valor pico a pico. Entonces, bueno, tenemos un generador, tenemos un puente compuesto por cuatro diodos, un capacitor y una resistencia. Esos son pues como los componentes que nosotros tenemos para este montaje de circuito. Entonces, bueno, vamos a entrar al simulador de Tinkercad. Acá pues yo ya tengo montado pues el circuito en cómo quedó, cómo debía de quedar, ¿cierto? Acá tenemos pues el generador de función, tenemos dos osciloscopios para realizar las diferentes medidas, tenemos los diodos, tenemos un condensador polarizado y tenemos una resistencia. Entonces aquí pues ya tenemos montado básicamente todo lo que es el circuito, ¿cierto? Pero pues vamos a entender un poco cómo funciona. Entonces inicialmente nos dicen que tiene una frecuencia pues de 60 Hz, ¿sí? Que tiene un valor pico a pico de 10, por lo tanto pues vamos a tener una amplitud de 5 en el voltaje. Vamos a tener un momento la simulación, una amplitud de 5 y el desfase pues va a ser de 0, ¿sí? Entonces procedemos pues a realizar lo que es la primera medición, ¿cierto? Y aquí tenemos lo que es pues la generación de la onda, que se da pues solamente teniendo en cuenta este generador de funciones, ¿sí? ¿Qué nos pide como tal el desarrollo del ejercicio? ¿Cierto? Dibujar la señal obtenida, que es la que estábamos viendo hace un momento, ¿cierto? Que es pues la que está antes del puente de los diodos, y nos pide pues que mostremos la señal que se obtiene puesto el condensador, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué podemos ver acá? ¿Cierto? Que cuando ponemos el condensador, ¿sí? Nosotros tenemos acá el osciloscopio, aquí tenemos el condensador. Este condensador lo tenemos con una capacitancia de 5, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? El capacitor, ¿cuál es su función? El capacitor lo que hace es recibir la energía y de alguna manera irla soltando en una corriente continua, ¿sí? Es como una especie de transformador. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros damos una mayor capacitancia a este condensador? ¿Cierto? ¿Qué pasa? Que lo que va a tender es a darnos una señal que va a ser mucho más pequeña, ¿sí? En variación, o que va a ser continua, ¿cierto? Entonces vamos a detener la simulación, vamos a cambiar la capacitancia a 200 y iniciamos de nuevo la simulación. Entonces miren lo que ocurrió, ¿sí ven? Entonces ya la variación que se tiene según el osciloscopio, ¿sí? Es que la señal empieza
a irse, o la tendencia es en ponerse pues como una señal recta, ¿cierto? Que es pues nuestra señal continua, esa es como tal la función de ese condensador polarizado, ¿sí? Eh, el, el simulador nos permite ver el desarrollo o la función del circuito en función seno, ¿cierto? Y en función cuadrática, si nosotros lo queremos ver, ¿sí? Entonces, pues para el desarrollo también del ejercicio nos piden que nosotros juguemos con diferentes valores en lo que es el valor pico y el valor pico a pico, ¿cierto? Y en el cálculo que nosotros debemos realizar para conocer el valor de salida de la corriente continua, ¿cierto? Entonces, bueno, es importante conocer que el valor pico, digamos que la relación, la diferencia que hay entre el valor pico pico y el valor VRMS, que pues es la corriente continua, ¿sí? Es que el valor pico es simplemente el valor más alto, ¿cierto? Es solo el valor más alto al que llega, el punto más alto al que llega, digamos que esta onda, ¿sí? ¿Cómo podríamos de pronto evidenciarlo un poco si nosotros quitamos este condensador polarizado? Vamos a detener un momento la simulación, ¿cierto? Vamos a sacarlo de acá, vamos a eliminar acá y vamos a darle. Entonces, miren, esto es lo que nosotros podríamos, digamos que conocer como el valor pico, ¿sí? A pesar de que ya está la resistencia, ¿cierto? Pero mira, solamente nos está dando o nos está marcando lo que son los valores más altos. Mientras que el valor pico a pico, pues nos da lo que es desde el valor del punto más alto al punto más bajo, ¿cierto? Entonces, pues por lo general en el rectificador de onda completa, pues va a ser el doble, ¿cierto? Si tenemos una amplitud de 5, pues entonces, no, que sería nuestro valor pico, el valor pico pico va a ser de 10, ¿cierto? Si tenemos 7 va a ser, el valor pico pico va a ser 14, y así sucesivamente, así es como funciona pues eh, la relación entre estos dos, ¿sí? Voy a detener nuevamente la simulación, ¿cierto? Integramos nuevamente el condensador polarizado. Y pues bueno, ya tenemos básicamente lo que es el desarrollo de toda la práctica, ¿cierto? Que nos preguntan que qué es, son preguntas problematizadoras en donde nos dice que qué pasa con la señal de salida si cambiamos el valor del condensador por uno más grande. Ya lo vimos, y es que la corriente cambia de ser una corriente, digamos, alterna a ser una corriente continua, ¿sí? Esto ya lo vimos, acá está la gráfica, ¿cierto? ¿Qué papel cumple el condensador en el circuito? Pues como les dije anteriormente, recibe la energía, la transforma y le da salida como una corriente más continua. Ya vimos la diferencia que existe entre el valor valor pico y valor VRMS, ¿cierto? Que es la corriente continua. Y bueno, pues ya es calcular, como les dije anteriormente, la señal del valor pico, ¿cierto? El valor pico a pico, y cuál sería como tal eh, el cálculo para saber cuál es la salida de la corriente continua. Entonces, acá tengo un ejercicio montado de un valor pico o de amplitud de 7 voltios, ¿cierto? En donde el valor pico a pico va a ser de 14 voltios. Y tenemos una regla realmente, o una fórmula realmente muy sencilla o muy simple, en donde determinamos que este valor de señal continua es el valor pico dividido en la raíz de 2, ¿cierto? Entonces, al hacer este pequeño cálculo, obtenemos el valor RMS, o el valor de la corriente continua, que sería 4,949, ¿sí? Para el valor de 7 en voltaje pico.
con otro tipo de muestra que sería la señal cuadrática, el valor pico de 10 voltios y valor pico pico de 20, ¿cierto? Lo que nos arroja es